Solo aquellos que han vivido en la oscuridad, hermanos, aprecian la luz que Dios les trajo a su entendimiento. En una ocasión estuve enseñando en la ciudad de Casilda, cuando enseñé una verdad que fue tan liberadora para la mente de una hermana, se puso a llorar. Y no podía creer lo que estaba escuchando. Dice, toda mi vida estuve cautiva y presa de un pensamiento totalmente opuesto a lo que usted dice. ¿Es verdad lo que usted dice? Le digo, hermana, yo no se lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y lloraba más todavía, como diciendo, no puede ser que yo estaba tan ciega de poder creer tan semejante cosa, como que Dios la estaba castigando y precisamente Dios la quería bendecir. Ahora Pablo desde la cárcel, una cárcel oscura y quizás maloliente, estaba preocupado por la vida espiritual de los efesios, particularmente por su crecimiento espiritual. Él sabía que el crecimiento espiritual puede lograrse solo de dos maneras. En primer lugar, por medio de la cuidadosa instrucción bíblica, que eso hace mella en la mente cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y pasamos tiempo con la Biblia, con la palabra de Dios. Por eso es muy importante que usted se alimente espiritualmente, lo cual ellos habían recibido. Pablo sabía que habían sido instruidos, pero en segundo lugar, la forma de crecer espiritualmente está basada por medio de la iluminación del corazón. Por medio de la iluminación del corazón. ¿Que sabe cómo viene esto? Por medio de la oración. Entonces, estudio de la palabra y segundo, oración. Y Pablo estaba preocupado por esto. Porque es como que él nos dice que el corazón tiene ojos. Y que esos ojos deben ser abiertos para que nosotros podamos ver lo que Dios nos quiere mostrar. La verdad debe volverse viva y por ende capturar el corazón. Es lo que los dos discípulos de Maús dijeron acerca de que el corazón suyo ardía cuando el Señor les abría las Escrituras. Dice Lucas 24:32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es decir, que cuando la Escritura se abre, hay otra acción que tiene que realizarse y la produce el Señor a través de la oración, es que el corazón arda, se encienda, se motive. Y estoy seguro que muchas de nuestras enseñanzas se están perdiendo porque no estamos orando fielmente los unos por los otros para que nuestra mente sean instruidos y que nuestro corazón sea iluminado. Si la gente no puede actuar como cristiano, es muy probable que uno de estos dos elementos estén fallando. Sabemos por el contexto que Pablo aquí estaba tratando con un gran problema, y es el problema de la falta de motivación. El apóstol entendió perfectamente a estos cristianos. El apóstol Pablo era como un veterano de guerra, alguien ya que tenía el cuero curtido, que conocía las estratagemas del enemigo. Y él había pasado sin duda por experiencias en las cuales un cristiano puede ser sometido. Él sabía que en algún momento al cristiano le agarra el tema de la tibieza, esa tibieza espiritual, se asienta en el corazón. Él sabe de esas actitudes apáticas que pueden presentarse después de un cálido comienzo, después de estar en un tiempo en gloria. Parece que estamos extasiados en la presencia del Señor. Parece que tenemos un comienzo prometedor, pero en algún momento agarra eso de volvernos apáticos a las cosas espirituales. Y vio que estos cristianos estaban como desanimados, estaban como indolentes, estaban como indiferentes. Y él entendió cuál era su gran necesidad,
Quizás muchos de nosotros en esta noche estemos luchando con los mismos problemas. Ningún cristiano va a escapar de esto. Tarde o temprano también vas a tener que luchar con alguna de estas luchas que tuvieron estos creyentes allí en Éfeso. Hay momentos donde simplemente nos volvemos fríos. Nuestro espíritu se vuelve apático. Hay momentos donde parece que perdemos el norte. Ni siquiera sabemos si estamos caminando bien en el camino del Señor que un día comenzamos a transitar. Todavía conservamos las verdades en la mente. Es más, si alguien quizás nos hace un examen de doctrina, hasta saldríamos aprobados, pero perdimos el propósito que esa doctrina tendrían que tener en nuestro corazón. Ya es como que no está viva la palabra en nosotros. No arde, no es convincente, nos falta inspiración. No sé si alguna vez oró a Dios y le dijo, Señor, inspírame. Necesito ese empujoncito. Y es lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 15 en adelante, que dice lo siguiente. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánto dan amén a esta palabra? Entonces, para ser iluminados nuevamente, hay que orar de manera específica hacia 3 direcciones, según lo que dice Pablo, y entonces comprenderemos con claridad y podremos ver con claridad lo que Dios tiene preparado para la gente que Él ha llamado, según lo que recién leímos. ¿Qué es lo que necesitamos saber? En primer lugar, necesitamos saber acerca de la esperanza segura a la que fuimos llamados. Gloria a Dios. Versículo 18. Dice el pasaje, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Amén. Fíjese que Pablo no ora en general. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer ese tipo de oración. Señor, bendice a los hermanos de Éfeso, hubiéramos orado. Pero Pablo no oró así. Pablo conocía perfectamente a la iglesia de Éfeso. Es más, no sé si los conocía hasta por nombre a los integrantes de esa congregación. Él fue el fundador. La iglesia creció muchísimo y ahora estaban pasando un momento muy difícil. Pero Pablo no dice, Señor, bendice a la iglesia de Éfeso. Es como la oración que a veces decimos, Señor, salva al mundo. Es muy general, ¿no? No sirve ese tipo de oración. Por eso es que no obtenemos resultados.
hay que ser más específico. Hay que orar con entendimiento, hay que orar bíblicamente. ¿Y cómo se ora, pastor, bíblicamente? Fíjese lo que Pablo oraba y cómo lo hacía. Pablo no ora en general, sino específicamente porque entiende cuál es la necesidad. Y los seres humanos sabemos de la necesidad que muchas veces tenemos. Pablo entendió bien y dijo, lo primero que los efesios necesitan es tener esperanza. Esperanza. Hay 3 elementos esenciales en la vida del cristiano y que parece como una trinidad que siempre aparece en la misma palabra, en varias veces en los escritos de Pablo, que dice que nosotros necesitamos fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor, constantemente. Fe, esperanza y amor. Y acá Pablo hace énfasis en la esperanza. La esperanza siempre apunta hacia el futuro. Y esta gente obviamente había perdido el sentido de cualquier cosa que esté ocurriendo ahora, cómo esto va a involucrar o cómo va a repercutir en el futuro. No tenían esperanza. Por eso Pablo dice, necesito que entiendan que estoy orando para ustedes, que se le abra el entendimiento, que obtengan sabiduría de Dios, porque tienen que saber cuál es la esperanza a la que el Señor los llamó. Y todos estamos, por ejemplo, esperando la venida del Señor. ¿Cuánto esperan la venida del Señor? Amén. Pero ¿realmente entusiasma esto o no? A los hermanos de Éfeso no le entusiasmaba mucho ya el tema de que el Señor venía pronto. ¿Por qué? Porque habían perdido la esperanza. Y todos conocemos la doctrina, pero en realidad para ellos no era muy emocionante en ese mismo momento. Esta gente había llegado a ese sitio de perder la esperanza, aún de la doctrina que estaban creyendo. Y la esperanza de un creyente está descrita para nosotros muy sencillamente el mismo autor, pero en otro libro, en Romanos capítulo 8. Vayamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25. Allí se describe perfectamente cuál es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Allí se nos dice qué clase de esperanza debe estar despierta, ardiendo en nuestros corazones. Y quiero fijarme en primer lugar el verso 18, anótelo, subráyelo, apréndalo de memoria, porque es muy, pero muy interesante y profundo este versículo. Dice la palabra lo siguiente, pues tengo por cierto, como diciendo, sé perfectamente, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Esa es la esperanza, una gloria que ha de venir, una gloria hacia la cual nosotros, dice este versículo y otros, que nos estamos moviendo día tras día. Esa gloria nos está esperando, esa gloria te espera, esa gloria también me espera a mí. Pablo dice que es una gloria que inclusive le toca y espera toda la creación. ¿Cuánto van camino a esa gloria? Dice el verso 19 en adelante, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos.
Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Quiero resaltar algo. Dice la palabra que la creación fue sujeta ¿a qué? A vanidad. Es una descripción muy precisa de lo que los científicos llaman la segunda ley de la termodinámica. La ley de entropía. La ley que declara que el universo todo es como que día tras día, momento a momento, está perdiendo energía. Que una vez que había quizás cierta cantidad de energía, pero ahora, cuando uno hace los cálculos, todo está en declive. Es decir, que el mundo este que conocemos hoy pronto va a colapsar. Se va deteriorando. Pablo incluye no solamente en lo natural, que está como que está en constante descomposición, sino que también incluye el cuerpo humano. Tu cuerpo humano también es como que va perdiendo energía, va perdiendo dinámica. ¿Cuántos se dan cuenta de esto? Por ejemplo, cuando se peina, y usted dice, ¿qué me peino ahora? Antes tenía un buen volumen de cabello, ¿no? Y ahora dice, ¿qué hago ahora? Voy despeinado. Pero su cuerpo no es más el de hace 20 años atrás. Y por más que lo quiera mantener y quiera hacer algo, la ley de la vida te dice que va en declive todo. Todo va en declive. Pero si bien al ser humano le pasa esto, no ocurre todo de golpe, sino que es progresivo. Y también hay algo que ha comenzado en tu vida, así como hay algo exterior que va en declive, hay algo interior que va también renovándose día tras día. ¿Por qué? Porque hay una esperanza que tenemos. Fuimos llamados a una esperanza gloriosa. Y eso también va sucediendo. Si bien hay todo un desgaste, y la Biblia dice que inclusive nosotros vamos a tener nuevos cielos y nueva tierra. Es decir, que esto va a desaparecer, pero nos esperan cielo nuevo y tierra nueva. Pero en la parte humana tenemos una esperanza. Si bien esto se va desgastando día tras día, interiormente ha comenzado también un proceso de renovación y de gloria. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen a esto? ¿Qué dice la Biblia? Vayamos a la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 16 y 17. Gloria a Dios. Subráyelo, apréndalo de memoria, mire este versículo poderoso. Dice 2 de Corintios 4, 16 y 17. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, es decir, lo que usted toca, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Anótelo, haga un círculo allí, día en día, día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria a Dios. Se lo quiero leer en la palabra de Dios para todo, que dice, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen.
Gloria a Dios. Es decir que esto de lo que habla la palabra está ocurriendo en este mismo momento en su interior. Esta renovación que lo conduce a usted hacia la gloria, hacia el cuerpo glorificado que usted va a tener, está ocurriendo en este mismo instante sin que usted ni siquiera se dé cuenta. Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por fuera hay un desgaste. Por más que usted lo quiera hermosear y lo quiera arreglar y hace bien en querer hacerlo, para que usted pueda lucir bien ante los ojos de los demás, pero usted sabe que eso se cae, se va deteriorando, se va echando a perder. Pero interiormente hay una renovación, dice la palabra, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, gloria a Dios. Pero me llama la atención lo que Pablo dice, que hasta que lleguemos a esa consumación de la gloria de Dios en nuestra vida, Pablo dice, no importa que tengamos que pasar esta leve tribulación. ¿Cuántos pasan en su cuerpo una leve tribulación? ¿Cuántos pueden estar conscientes en este día hoy? Yo, pastor, estoy en una leve tribulación. No puedo comer como antes comía. Tengo que cuidarme. Mi cuerpo no es más el mismo de antes. Estoy pasando una leve tribulación. ¿En dónde? En alguna parte del cuerpo. Porque dice que el exterior se va desgastando. Se va desgastando. Pero ¿qué es eso que Pablo habla de leve tribulación? Porque a la Biblia hay que entenderla ¿por qué? Por la misma Biblia. La Biblia se explica a sí misma, a sí sola. Pablo entonces cuando habla de esa leve tribulación momentánea, que le había traído desgaste, que lo había hecho pedazo a su cuerpo y que sabía que se iba desgastando, lo dice un poquito más adelante en el mismo 2 de Corintios, citando algo de su propia experiencia. Acompáñenme por favor en el capítulo 11, verso 23 en adelante, dice la palabra del Señor lo siguiente. Siempre es bueno que usted se consiga una Biblia y anote, lea. ¿Por qué es bueno traer Biblia? Porque usted le enseña a sus hijos que hay que traer Biblia como cristiano. Le enseña, si su hijo lo ve manejando la palabra de Dios, dice, bueno, ¿será que esto es ser cristiano? Entonces, maneja la Biblia, le ayuda a buscar, le ayuda a comprender el texto. Entonces, es muy bueno que usted se haga de la Biblia, se consiga una Biblia o de alguna forma es lo que a nosotros nos nutre. Dice el verso 23 lo siguiente. Yo he trabajado más que ellos. Se la voy a leer en la Dios habla hoy. Yo he trabajado más que ellos. Me han encarcelado más que a ellos. Esto es lo que Pablo habla de la leve tribulación. Esa leve tribulación momentánea. He trabajado más que a ellos. Me han encarcelado más que a ellos. Cuando Pablo dice que lo han encarcelado, no por malhechor, sino por predicar la palabra del Señor. He sido azotado más que a ellos, porque él se compara con los falsos apóstoles, ¿no? Y muchas veces he estado en peligro de muerte. Leve tribulación momentánea, ¿no? En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 5 ocasiones. Recibió sobre su cuerpo 39 azotes. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. Cuando lo apedrean es como que lo tiraron por muerto ya. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligro entre falsos hermanos,
He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Además de estas cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Si alguien enferma, yo también enfermo. Y si hacen caer a alguno, yo me indigno. Y si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de todas las cosas que demuestran mi debilidad. Y el Dios y Padre del Señor Jesús, que es digno de alabanza por siempre, sabe que digo la verdad. Cuando estuve en Damasco, el gobernador que servía al rey Aretas puso guardias en la ciudad a las puertas de la ciudad para que me arrestaran, pero hubo quienes me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla de la ciudad y así escapé de sus manos. Leve tribulación momentánea. Y hay veces que a nosotros nos ven una muela y hasta estamos enojados con Dios. O enseguida decimos, no quiero ir más al culto. Leve tribulación momentánea. Esto es lo que Pablo está pidiendo que los cristianos capten, el sentido de que Dios está obrando en todas tus circunstancias diarias. Y esto es lo que está ocurriendo ahora, mi hermano. Por medio de la vieja creación, la nueva va tomando forma gradualmente. No podemos verlo, pero quizás cuando miramos hacia atrás, el resultado es que tu alma y tu espíritu van creciendo, se van fortaleciendo, van tomando vigor. Por estas mismas pruebas y presiones y problemas y aflicciones, el Señor nos está preparando como a Pablo también lo preparó para el futuro. Ahí es cuando cobran sentido las cosas que a veces nosotros renegamos y peleamos y nos quejamos. Es cuando cobra sentido en el momento que usted subió al auto y quiso poner en marcha y le agarró un pinchazo por acá. Y usted dice, ¿qué es esto? Ahí es cuando cobra sentido el dolor de artrosis que tenés en los huesos. O de artritis o de cualquier otra cosa que te agarra un dolor que no tiene, parece, forma de calmarse por la falta de cartílagos. Ahí es cuando cobra sentido la insuficiencia renal que a veces te aqueja. Todo esto te prepara y te va dando el matiz que el Señor quiere. Cuando la enfermedad que tenés te cuesta tanto manejarla y todo te mete presión para que puedas ver el futuro con esperanza, porque el Señor te llamó a una esperanza gloriosa. Amén. Pero si no sufrimos lo que tenemos que sufrir, ¿cómo se va a desgastar este hombre exterior? ¿Cómo vamos a anhelar la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado? Cuando nos pasan cosas que realmente no sabemos por qué nos pasan, es cuando tenemos que aprender a tomar la sabiduría que Dios nos da y decir, ¿por qué tengo que pasar esto? Seguramente algo Dios me quiere enseñar y tengo que trabajar con esto, tengo que lidiar con esto. Aunque me meta presión esto, no me va a hacer sacar la mirada de mi Señor, porque hay una esperanza a la cual yo fui llamado. Gloria al Señor. Hay cosas que no entendemos, mis hermanos. Mire, yo soy un poco sarcástico, pero tenía una hermanita que era más. Mi hermana vivió hasta los 27 años, pero ella nació mal, le dieron 4 días de vida, después le dieron 4 meses de vida, después le daban 4 años de vida y vivió hasta los 27. Lo bueno que en todo ese proceso conocimos al Señor, porque podemos estar minusválido de algo y perdernos con todo e irnos al infierno. Podemos estar sanos y podemos ir al infierno también, si no tenemos la fe en el Señor. Pero en el año 82, el Evangelio llegó a nuestras vidas y nos transformó.
nos cambió, nos dio vida eterna. Y ella tenía algo que era un proceso de desgaste, lo que recién le leía, ¿no? Mientras el cuerpo, el exterior se va desgastando de día en día, el interior se renueva de día en día. Hay un proceso que no lo entendemos, no lo conocemos. Llegó un tiempo que le sacaron los 2 riñones, uno porque había nacido sin uno y el otro estaba echado a perder, así que vivió a diálisis. Y vivir a diálisis también tiene un punto final, se vive hasta donde da el cuero, ¿no? Ella sabía eso, no podía tomar agua, así que usted que puede tomar agua, tome agua. Ella no podía tomar agua, porque no tenía riñones. Así que se ponía un hielo en la boca o trataba de pasar la sed de alguna forma. Y ella decía, el día que yo parta a la presencia del Señor, que el Señor me lleve, voy a hacer 2 cosas. Número 1, le voy a abrazar al Señor y voy a decir, Señor, gracias por haberme salvado. Segundo lugar, me tiro en el río de agua viva a tomar agua. No voy a poder tomar agua en esta vida, pero cuando llegue allá voy a tomarme todo el agua que pueda, decía. Gloria a Dios. Esto se echa a perder, se desgasta, pero el interior, el hombre interior, se renueva de día en día. Amén. Hay una esperanza gloriosa a la cual fuimos llamados. Y un día la muerte la visitó y se fue a la presencia del Señor. ¿Sabe dónde está hoy? Con el Señor, gozando de un cuerpo nuevo. Y donde no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más enfermedad, donde todas las cosas viejas pasaron y el Señor las hace todas nuevas. ¿Cuánto tienen esa esperanza gloriosa? Amén. Eso es lo importante, mi hermano. Lo que Pablo quiere decir a los efesios, que miren esto, no están perdidos en una rutina de acontecimiento que no tiene sentido. No es que todo deriva y que es una rutina que no le vamos a encontrar la vuelta. Pablo quiere que encontremos que todo tiene un sentido, que todo está obrando conjuntamente para bien. Les está preparando para un peso eterno de gloria, dice todas estas cosas que nos tocan pasar, que debemos aprender a mirar la vida de esa forma. Esa es la esperanza de nuestro llamamiento. No hay ninguna circunstancia, hermano, por la cual nosotros podamos pasar que no nos pueda tomar Dios de la mano y de la cual nosotros podamos sacar ventajas, porque la palabra de Dios dice que todo ayuda para bien a aquellos que lo aman al Señor. Amén. En segundo lugar, necesitamos saber acerca de las riquezas de la gloria del Señor. Dice el verso 18, la segunda parte, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo conocía también su sentido de empobrecimiento. Los efesios tenían como una perspectiva de la vida como que estaban siendo empobrecidos. Sabían que estos cristianos tendían como que constantemente se volvían a apagar, se volvieron flojos en su experiencia cristiana. Habían comenzado bien, con una vasta comprensión de Dios y de la gloria que les esperaba en la vida, más allá, pero inclusive habían sido liberados de malos hábitos que lo habían mantenido en la esclavitud. Pero llegó un momento como que fue que limitaron su experiencia a eso y se acabó. Se estaban volviendo limitados y rutinarios. Y no hay peor cosa en la vida del cristiano que la rutina te invada y que caigas en un desgano espiritual. Un tipo de rigor mortis viviente se estaba estableciendo en sus arterias. No sé si alguna vez fue al médico y le dijo, mire, le quiero decir algo. Sus arterias se están volviendo rígidas. Sus arterias están inflexibles y rígidas. ¿Qué le está diciendo? Que corre un terrible peligro. Eso viene por un montón de consecuencias. Pero, ¿qué tal si tus arterias
de la oración se te vuelven inflexibles y rígidas. El nervio que te conecta con Dios está rígido e inflexible. La vida que tiene que fluir de Dios no va a llegar nunca a tu vida. Y hay cristianos que están en ese peligro. Teniendo el Dios que tenemos, la vida de Dios no les llega precisamente porque hay algo rígido e inflexible en el corazón que parece que anda mal y se han vuelto así. Las arterias de la oración se han vuelto inflexibles, rígidas, y esta es la condición de muchos cristianos. Dice la palabra, Pablo le decía, y yo quiero que entiendan algo, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Notó cómo lo expresa? No está pidiendo que entiendan que Dios es su herencia. Y es verdad que Dios es nuestro recurso. Él es nuestra fuerza, podemos recurrir a Él, le pertenecemos a Él, pero Él es lo mejor que a nosotros nos puede ocurrir. El gran recurso de la vida cristiana que tenemos es Él. Pero lo que Pablo quiere dar énfasis es esto. Es que le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios. Somos su propiedad. Él tiene una herencia en nosotros. Y es su deleite querer utilizarnos. No es lo que yo siento por Dios, es lo que Dios siente por mí. No es lo que yo pueda tener en Dios, es lo que Dios tiene en mí. Gloria a Dios. Y si Dios tiene tantas cosas para nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a su disposición y decirle, Señor, aquí estoy. Estoy para hacer algo para ti. Él quiere enriquecernos y darnos plenitud, más allá de lo que nosotros podamos entender. Pero si tenemos miedo de dejar que Dios nos utilice, nos estrechamos a vivir una vida de rutina, vamos a encontrar que esa vida que Dios tiene para nosotros, como una rutina, va a ir apagándose, vamos a deprimirnos y todo va a ser gris para nosotros. Es lo que le pasa a muchos cristianos. Teniendo el Dios que tenemos, sienten su vida espiritual apocada, sienten que parece que no hay nada más para ellos, sienten que todo llegó a un límite, a un tope, y quiero decirle que eso es totalmente mentira. Dios, dice la palabra, tiene riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios tiene herencia, tiene un montón de cosas en tu vida. Lo tiene para ti. Aquí Pablo quiere que entendamos algo, que la vida cristiana es como una aventura, que le espera esta aventura a cualquier persona que se ponga a disposición de Dios. Es lo que Pablo apela en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Pablo está diciendo, dale tu vida al Señor, pero dásela día a día. Levántate mañana y decirle, Señor, aquí está mi vida. La presento ante ti, la dedico a ti y la pongo a ti disponible. No solamente en los momentos de crisis, porque cuando el zapato aprieta, somos rápidos para venir al Señor, ¿no? Nadie nos tiene que decir, mira, tendrías que congregarte o tenés que buscar de Dios, pero venimos volando y pedimos oración, hasta venimos al culto de oración. Y venimos y buscamos el rostro de Dios, nos presentamos ante Él para pedirle al Señor,
Pero no solamente ese día tenemos que dedicarnos a Él. Decirle, Señor, aquí está mi vida. No sé en qué situación querés utilizarme, pero estoy a tu disposición. Heme aquí, Señor, disponible para ti 100%. Cuando eso suceda, Dios va a hacer algo. Te va a sacar como una venda de tus ojos y te va a hacer ver qué cosa. La necesidad de la gente. No tu necesidad, la necesidad de la gente. Lo mal que vive esta sociedad sin Dios. Y vos tenés a Dios. El recurso más grande y valioso que pueda tener una persona en este mundo. Gloria a Dios. Así que veo esta necesidad frente a mí. Señor, ayúdame. Señor, no la voy a pasar por alto. Tengo que hablarle de Cristo a esta persona. Tengo que presentarle el plan de salvación. Tengo que hablarle de que en Dios hay esperanza. De que solamente Él puede ayudarnos. Hablarle de las riquezas de su bondad. Hablarle de las riquezas de su gracia. Hablarle de las riquezas de su gloria. Mire si usted es rico, ¿no? Y Dios, hablándote así de esta forma, muchos es como que estamos esperando, Señor, revélame a quién tengo que hablarle. A ver, mostrame, Señor, a quién le tengo que hablar. Esa es una oración equivocada. Porque Dios ya nos mandó a hablarle a todo el mundo. Amén. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, sin acepción de persona. Es decir, que ya no tenemos que andar esperando o diciéndole, Señor, ¿a quién tengo que hablarle? ¿Será que esta es tu voluntad, hablarle a esta persona, a aquella? No, ya es la voluntad de Dios hablarle a todos. Y cuando Dios quiera que a alguien no le hables, te lo va a revelar, te lo va a mostrar. Pero ya la voluntad de Dios parte de que a todas las personas debes hablarle de Cristo, el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Así que su mensaje tiene que estar al alcance de todo. Y para hacer esto hay que tomar cierto riesgo. Bueno, arriesgate. ¿Qué tal si te arriesgas y Dios hace algo poderoso con tu vida? Porque siempre está el miedo y me van a rechazar, se van a burlar de mí, ¿qué me van a decir? Pero arriesgate, una de esas, Dios te da una palabra tremenda y la otra persona cae postrada ante el Señor diciéndoles, orá por mí porque necesito la salvación de mi alma. Me di cuenta de que estoy perdido, que soy un pecador. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O no puede pasar eso? Si abrís tu boca, el Señor la llena. Pero tenés que tomar ciertos riesgos. Y cuando tomás ese riesgo, allí Dios está contigo y alcanza a otros. Tenés que aventurarte, moverte, sumergirte en el río del Señor, intentar algo nuevo que nunca has hecho. Demostrarle a Dios cuánto confías en Él y Él te llevará por medio de su Espíritu Santo a resultados de enriquecimiento espiritual de tu vida. Gloria a Dios. Y por último, en tercer lugar, necesitamos saber acerca de la increíble grandeza de su poder que tiene para ayudarnos. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Gloria a Dios. El apóstol sabe que estos cristianos de Éfeso, como los cristianos de todas partes del mundo, a menudo nos sentimos paralizados por el temor. Él conoce acerca de la inseguridad. Él conoce que muchas veces los efesios, como también nosotros, tenemos miedo a los vecinos. Tememos al fracaso. Ellos temían a la persecución. Temían al ridículo. Y hay un profundo sentido de ineptitud y de impotencia en sus vidas. Pablo lo sentía hasta aún desde la cárcel. Es como que en algún momento pensamos que no se puede hacer nada con todas esas cosas. Ellos sabían y nosotros sabemos cómo están arraigadas las fuerzas del mal en algunas personas. ¿Qué hacemos con esas personas?
La situación social parece que no tiene solución. Todo parece un desafío a nuestro alrededor. Nos sentimos inútiles, como que no podemos intentar hacer nada. Sabemos de las presiones tremendas, implacables de esta sociedad sobre nuestras vidas, que hacen vacilar a los más valientes. Todos vivimos situaciones parecidas a esta que le mencioné, que nos llenan de miedo. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios al temor? Es el poder. O caminamos en temor o caminamos en poder. ¿Cuántos quieren caminar en poder? Dice Pablo, ¿y cuál? Yo necesito que sepan esto, ¿cuál? La supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto es para vos. La supereminente grandeza de su poder. Desde el momento que tienes un sentido de poder adecuado, según lo que dice la palabra, perdés el temor, perdés el miedo. Por eso dice la palabra, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y cuando reciban poder, van a hablar con denuedo la palabra de Dios. Cuando el poder viene a tu vida, se escapa rápidamente el miedo de tu vida, de tu corazón. Desaparece. Dios te dota con su poder, te da un poder que es comparado al poder de la dinamita. Dice la palabra que el amor echa fuera el temor. Dios te dota de amor. Un amor tan fuerte que hace perder el miedo a hablar a las personas. ¿Cuánto quieren ese amor? Esas fuerzas son potentes, poderosas. Dice, son fuerzas muy poderosas. Por lo tanto, Pablo ora para que los ojos de los cristianos, ¿se acuerdan que le dije que como que acá adentro necesitamos ojos? Bueno, que sean abiertos de una forma práctica a ese poder que Dios tiene disponible para nosotros, para que sepáis la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Hermano, este poder no está en los cielos, este poder está disponible para ti hoy, ahora, todos los días. En el cielo no hace falta poder acá, las 24 horas del día. Es para los que creemos. Y a menudo uno está angustiado por el hecho de que tantos cristianos parecen rendirse. Sienten que sus luchas son demasiadas, que no pueden superarlas. Es por eso que han perdido la visión del Señor. Están viciados de tantas cosas que perdieron el norte. Parece que el Señor no puede darles poder a ellos. Pablo desarrolla esto bastante extendidamente porque también es importante para que nosotros entendamos. Quiere que veamos que este poder que fue demostrado en sus vidas al comienzo, dice Pablo, acá le llama el poder de la resurrección. ¿No le llama la atención eso? ¿Por qué le llama el poder de la resurrección? Dice el verso 19, la última parte, dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué poder Dios te dio? El poder que actuó en Cristo, el poder de la resurrección. Tremendo poder. Semejante poder. No hay poder más grande en este mundo que el poder de la resurrección y te lo da a ti. Es para todos los que creemos. El poder de la resurrección. Eso significa que es diferente a cualquier otro tipo de poder. Quiero que escuche algo importante. No es el poder de una personalidad fuerte. No es el poder de una mente educada. No es el poder del trasfondo de que quizás tenga una buena familia influyente, no. No es el poder del dinero, ni de los números,
ni siquiera de ninguna habilidad de liderazgo, no. Es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, capaz de traer vida de la muerte. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que funciona mejor este poder en un cementerio, porque de ahí Cristo resucitó. Si estás viviendo en un cementerio, si todo está muerto alrededor tuyo, todo está apagado y sin vida, no hay vida a tu alrededor, entonces es el momento en que tenés que probar, darle lugar al poder de la resurrección. Quizás tu vida sea así, todo muerto alrededor tuyo, tu hogar, tu familia, esté todo apagado, todo sin vida. Significa que este poder no se fija en los obstáculos, tal como ese poder que levantó de entre los muertos al Señor. ¿Cómo lo hizo? El poder de resurrección, por ejemplo, no prestó la mínima atención al poder que tenía esa roca que tapaba la entrada de la tumba. No le importó el decreto del César. Tampoco le importó las condenas de los sacerdotes judíos. No le importó absolutamente nada la guardia romana que estaba cuidando afuera para que el muerto no se escape. El poder de resurrección no presta atención a los obstáculos. Surge hacia adelante, le deja todos los problemas a Dios y continúa. Significa que el poder de resurrección no quiere ningún apoyo externo. No depende de otra persona ni de otra cosa. No dice, pastor, ore por mí. No necesita un voto de confianza. No requiere ningún tipo de expresión de apoyo de nadie. No necesita ni siquiera un aplauso. Puede operar por sí mismo, completamente solo si es necesario. Y significa que no hace ruido, ni exhibe, no trata de llamar la atención por algún tipo de artimaña de publicidad. Simplemente funciona calladamente y sin ningún ruido lleva a cabo su transformación, trayendo vida de la muerte. Y lo que es más, usted tiene que notar al apóstol Pablo que declara que es un poder supremo en el universo. Dice que este poder es sobre todo principado. Jamás tenga miedo al diablo, ni a la potestad, ni a los demonios. El poder que el Señor le dio está sobre todo principado, autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, escribió Pablo, también en el venidero para nosotros. Está mucho más allá, es mucho más grande que ningún otro poder, es más fuerte que ninguna cosa que pueda ser alcanzada en contra de tu persona. Así que yo le animo en esta noche a creer estas palabras. Para esto es lo que Pablo estaba orando, para que realmente entendamos y ellos pudieran entender este pensamiento, que es exactamente lo que Dios nos quiere decir. Gloria a Dios, que Él tiene para ti el poder de resurrección. ¿Estás luchando con alguna adicción? El poder de resurrección está disponible para ti. Dios te libera, no hace falta que haga mucho ruido, ni muchas manifestaciones, solamente hay que rendirse al Señor. Y hay adicciones y adicciones. Hay adicciones que las personas no reconocen, pero están siendo presa de algo. El alcohólico no reconoce que es alcohólico. Y vaya a hacerle entender que no puede vivir sin tomar. Lo mismo le pasa al que consume cocaína o el que cae en la marihuana, en cualquier tipo de adicción. Hay personas que son adictas a la fornicación, la inmundicia, el adulterio, a través de un simple celular, por internet.
Pero de toda adicción, Dios te puede liberar, porque en Él existe algo que se llama el poder de la resurrección. Donde no hay vida, Él puede traer vida. Donde no hay libertad, Él puede romper sin hacer mucho escándalo. Porque no hay nada que pueda ser más fuerte que el poder de Cristo que venció la misma muerte. Amén. Gloria al Señor. Lo único que hay que rendirse, decirle al Señor, con esto no puedo. Es más fuerte que yo. Yo no lo veo a Cristo preocupado pensando cómo hago para resucitar de los muertos. Le dejó ese encargue al Padre Celestial y Él operó a través de su Espíritu Santo en su vida. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos está dentro de tu corazón. Amén. Por eso Pablo lo anima. La última cosa que dice Pablo acerca de este poder es que todo este poder lo hace visible en la iglesia. Dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. El único sitio en que este tipo de poder va a ser manifestado es en tu vida, en la iglesia. Si no se manifiesta acá, o en tu vida, en tu trabajo, donde sea, no se va a manifestar en ninguna otra parte. Porque lo dio a la iglesia, a ti y a mí, en medio de nuestras presiones y problemas, para que podamos aprender a ser pacientes. Eso requiere poder, ¿no? Ser paciente, o tener más paciencia. Poder para amar, cuando alguien te está irritando al máximo, pero debes amarle de toda forma. Ahí se requiere poder o no. Poder para estar alegre en circunstancias angustiantes. Poder para ser agradecido. Poder para hablar en el nombre de Jesús. Poder para creer cuando a todo el mundo le cuesta creer. Poder para decir el último recurso y el más poderoso es el Señor. Eso es lo que está hablando Pablo. Poder para vivir como Dios tenía la intención de que la iglesia viviera. A ustedes les está haciendo falta este tipo de poder. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que esta oración que Pablo escribió y hacía suya cada día delante de tu presencia, vuelva a ser cierta también en nuestras vidas. Que los ojos de nuestros corazones sean iluminados, Señor. Que estas palabras no sean solamente palabras vacías, no meras frases que repetimos, Señor, de tu palabra, sino que se vuelvan vivas en nuestra experiencia diaria, Señor. Y que nosotros también podamos descubrir cuán alentador es a nuestros fracasos, Señor, que nosotros podamos darte lugar cada día a ese más excelente, eterno peso de gloria. Que incluso en los tiempos cuando estamos angustiados y no podemos manejar la situación correctamente, nos podamos volver a ti con todo nuestro corazón, Señor. Que cuando veamos que una situación parece que no funciona y nos desgasta, podamos entender que tenemos una esperanza a la cual nosotros fuimos llamados. Señor, te damos gracias por el ánimo que podemos tener de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que nos aventura, aunque seamos, Señor, pocos en nuestras vidas, Señor. Vamos a enriquecernos día tras día por medio de la riqueza que tú, Señor, has logrado para nosotros. Y estamos agradecidos porque no solamente todo, Señor, lo recibimos de ti, sino que también recibimos, Señor, dentro nuestro un poder que es capaz de traer vida de la muerte. Ese poder, Señor, aunque se manifieste calladamente, sabemos que es una esperanza, Señor, que nos trae júbilo, alegría, que trae belleza, Señor, a través de las tinieblas y que pueda hacer lo imposible, Señor. Señor, te pedimos que podamos entender esto y vivamos de acuerdo al poder que tu palabra nos declara
clara, Señor, en base a la Escritura. Que no vivamos raquíticamente, Señor. Que no vivamos, Señor, de una manera, Señor, que nos sentimos apagados y sin sentido, sino que veamos a nuestro alrededor con los ojos espirituales como tú quieres que veamos y podamos, Señor, echar mano al poder del nombre de Jesús para poder resolver toda situación, Señor, y presentarles a ese Cristo poderoso que cambió nuestra vida, pero también puede cambiar la vida de los demás. Señor, en ti está nuestra fortaleza, en ti está nuestra esperanza, en ti, Señor, somos ricos porque hay riqueza en bondad, hay riqueza en gracia y hay riqueza en gloria que nos está esperando, Señor, constantemente, no solamente en el más allá, sino para que esos recursos, Señor, lo podamos echar mano día tras día, Señor, según la necesidad que tú nos presentes. Oh Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que podamos vivir a la altura que tú quiere que vivamos, Señor. Líbranos, Señor, de vivir apáticamente, Señor, sin motivación, dejando, Señor, tu nombre por el suelo. Señor, en esta hora, que podamos entender que si el poder se va a manifestar, va a ser a través de la iglesia y nada más. Que podamos vivir a la altura, Señor, que tú quieres que vivamos para ser instrumentos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, por tu iglesia, que podamos sentir esa renovación día a día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor.